Muy buenos días, Enrique Barrón. Un gran placer Buenos de días, encantado. hablar hoy contigo sobre la memoria de Tita Konietzki. Han sido ahora ya tantos que han participado y también puedo hablar contigo, pues, un gran gusto, un gran gusto. Tú, Compartir. tú seguramente no lo sé, pero yo intuyo que le conociste ya en el tiempo de la transición, porque tal como oí, fuiste parte del partido o del movimiento del Partido Socialista antes de la muerte de Franco y luego tuviste una carrera impresionante hasta llegar a la punta del Parlamento Europeo y fuiste ahí presidente de este Parlamento, eh, un gran Parlamento democrático. Y Bien, viví, y entonces, viví- y viví en directo el cambio del mundo y de Europa, la caída del muro hasta Maastricht. madre mía, madre mía. Pero para situar mi relación con Dieter, yo tenía una relación muy estrecha, colaboraba con lo que era entonces la USO, Ujú. un grupo sindical formado por militantes, básicamente obreros en los 60, habían constituido o habían renovado el sindicalismo y trataban de encontrar una vía que luego se consiguió, que era la de renovar el sindicalismo de familia socialista. Entonces yo tuve una relación intensa ya bajo Franco, básicamente con la FITIM, que es la FIOM, que es uno de los secretariados profesionales internacionales, con base en Ginebra, cuyo secretario general era Otto Brenner, Ah, sí. claro, y tenía una relación muy activa con el que llevaba los asuntos, o uno de los que llevaba los asuntos españoles, que era Daniel Benedict, que era un sindicalista norteamericano del grupo del automóvil, que es un sindicato muy importante, la UAU, de los hermanos Reuter, ¿no? Y ahí había un responsable de la IG Metal que luego fue ministro y cuando se retiró vivía en Gran Canaria, que era Hans Matthöfer. Claro, yo tenía una relación ya con Hans Matthöfer y estábamos viendo a ver cómo fortalecíamos el sindicalismo de la familia socialista y, y cómo se reconstruía el Partido Socialista. O sea, yo fui uno de los iniciadores de las tres familias que confluyeron y yo conocí a Felipe González y a Alfonso Guerra y a otros, pues el año 1970, cuando estábamos de acuerdo en que había que luchar contra el franquismo, yo diría, el debate entre nosotros era, por ejemplo, si había que participar en las elecciones sindicales o no, que fue la gran escuela que el Partido Comunista, pues las comisiones obreras las formaban los trabajadores, porque claro, había un sindicato vertical. Y ahí consiguieron una militancia bastante interesante. Esa era una de nuestras diferencias. Y la otra era que en cierto modo habían pasado muchos años y había que reconstruir el Partido Socialista. Ese es un debate además que fue público. Lo tuve con Alfonso Guerra en aquella época, ¿eh? Entonces, había que renovar el partido, que había que ganar la batalla del partido, pero que no todo se ganaba en Toulouse, también se ganaba en el interior, ¿no? Pero en fin, esto lo digo a efectos de situar cuál es mi militancia socialista y como me contacta Dieter, también otras personas que tú has entrevistado, una de ellas, además una gran amiga y compañera, Heidi Witzorek-Choil, teníamos una plataforma de, no solo de intelectuales, sobre todo de economistas, de parlamentarios, bueno, yo no era parlamentario, pero de gente que también estaba muy interesada y era muy solidaria con la situación española. Iban desde Norbert Witzorek, que era su marido, ¿no? Entonces, hasta, por ejemplo, Jacques Delors, que formaba parte también de este grupo, ¿no? O sea, era un sindicalista, ¿eh? No era ningún profesor de universidad, o sea, que es cosa que no se suele decir. Entonces, yo creo que conocí a Dita, yo creo que él llegó a España en el año 76. Sí. Sí, yo tenía un contacto también con otros alemanes importantes de la época. Tú no sé si conociste el gran periodista y gran amigo Walter Haubrich. a Walter Haubich, sí. ¿Le conociste? Sí, le encontré dos, tres, cuatro, porque siempre estaba alrededor de Tita.
Bueno, Walter era el decano de la prensa internacional en España. Uno de mis ayudantes en el Parlamento Europeo, Michael Hoppe, un día me preguntó, ¿tú conociste a Walter Haubrich? Digo, hombre, digo, no es que le conociera, yo no es que me emborrachara con él, pero en los años 60, cuando está 65, 67, yo era un joven profesor de economía en la Universidad de Valladolid, pues ahí al final acabábamos en la estación, que era el último sitio que cerraban, que tampoco Valladolid le hacía la competencia a París, ¿no? Entonces me dijo este ayudante, me dijo, es que es una autoridad sobre la transición. O sea, Walter fue no solo un gran periodista, sino que fue un muy querido amigo. Incluso me presentó a la que fue mi mujer, a la pintora Sofía Gandarias. Y yo hasta el final no solamente tuvimos una relación de amistad muy estrecha, sino que además incluso tengo relación con su hijo. Walter es una autoridad y además es una autoridad periodística, cultural. O sea, Walter fue el que llevó a Alemania, no sé si conoces a Michi Strausfeld, No, no. que vive entre Barcelona y Berlín. Es que había un grupo muy interesante, ¿no? Michi Strausfeld era la que llevaba, la primera que empezó a llevar el realismo mágico latinoamericano, con una página. Sabes que el FAZ en Alemania es el Sí, periódico más, digamos, de más conservador, pero de más entidad cultural, sí, tradición. absolutamente. Tiene, ¿Eh? tiene la corona. O sea, la parte cultural de la FAZ es Sí, la más importante en Alemania. claro, era un polaco, me parece, que un judío polaco, no me acuerdo ahora del nombre. Reich Sí, Ranitzky. Sjaniski. Bueno, Walter fue el que empezó a hablar, porque tenía muy buena relación con toda Latinoamérica, y fue el que empezó a llevar la literatura del realismo mágico a Alemania. Mira, Missy Strausfeld, que ha escrito luego un libro bellísimo, ella era una de las editoras que vivía en Barcelona y es la primera que en Alemania lanzó un bestseller que era de Isabel Allende. Dieter, primero, la gente no entendía que un alemán tuviera un apellido como polaco. Yo te lo digo no por mí, porque yo conocía Alemania y había estado bastantes veces y conocía. Eran Tenías la imagen del alemán serio, tal, no sé qué, en fin, prusiano. Claro, y llegaba un personaje que era muy simpático, sí, dicharachero, sí. eso me gustaba, y que además hablaba el español mexicano. Claro, esto Claro. no sé si te lo han dicho. Pero es lógico, estaba en México, ahí lo aprendió. No, sí, había aprendido español en México, se casó con una mexicana, que yo la conocí, conocía a las hijas. Eso para la gente de aquí era un contraste muy fuerte. Un alemán que además bueno, era no bon vivant, pero era muy simpático. Y él hizo un gran trabajo. Entonces, Dieter, primero, él trabajaba mucho y Sí, luego no solamente conspiraba, sino que cumplía una misión de formación sí, y de contacto. Fíjate, viendo cómo trabajaba Dieter, la Friedrich Ebert, y ahí me ayudó Dieter, me costó bastante, ¿eh? Y yo le dije, oye, vamos a ver, vosotros tenéis un servicio diplomático muy eficaz, que son las fundaciones de los partidos. sí, Entonces, oye, ¿cómo está montado eso? Al principio se quedó bastante sorprendido, porque eso no se lo preguntaba a nadie en España. No. A ver, la Friedrich Ebert nos financia un curso o vamos a Alemania a hacer un seminario. Y yo decía, bueno, vamos a ver, pero esto, ¿de dónde sale? ¿Solo de la DGB o del SPD o tal? Y entonces él me explicó cuál era, diríamos, el montaje que se hace después de la guerra con las fundaciones, que a mí me parece que desde el punto de vista de formación tiene mucho sentido, porque además, como me decía un amigo alemán, no sé si Dieter, este es el plan Marshall, no económico, sino político. Nosotros, sí. bueno, tuvimos un régimen autoritario que era popular y que enloqueció a la gente, entonces hay que hacer una educación democrática de la gente. Y además, la financiación estaba y está, me parece, en función de los resultados electorales. Sí, correcto. Y se lo conté a Alfonso Guerra. Le dije, oye, mira, no es que te ayuden del partido y tal, digo, esto es un desarrollo constitucional. Y Alfonso Guerra
que a mí me escuchaba mucho, después de pelear, no mucho, pero él siempre estaba atento a cosas. Me dijo: "Oye, bueno, pues tú mismo". Y yo hablé con Fraga, hablé con los de UCD, con Jaime García Lloveros, hablé, yo creo, no sé si o con Carrillo o con Tamames, que entonces estaba en el PC, y conseguimos el año 80 que se pudiera pasar un sistema parecido al alemán. Lo que pasa es que, claro, tú no importas solo un sistema. O sea, el problema es que los partidos españoles que no tienen esa visión en general, lo que han hecho es, pues esto de coge el dinero y corre. Es decir, por ejemplo, los cuarteles de invierno de Andar, que es la Fundación FAES, Sí, fusiona todas las fundaciones y se hace el vigilante del partido, o sea, es el que es la claro. autoridad, es una especie de papa que está detrás, ¿no? Mm. Creo que en el PSOE, la fundación Pablo Iglesias, quizá más con Latinoamérica, pero no es la fundación Ever. Yo es que con la Ever, yo he estado en situaciones en África, en Filipinas, en América Latina, bueno, pues que es un servicio, diríamos, hombre, de familia, pero diplomático bis, ¿no? Sí, sí, Y sí. entonces, ese era el tipo de trabajo que hacía, que yo observando a Dita vi que era muy positivo y no era un trabajo solo de partido, era un trabajo de formación democrática. Los partidos luego al final pues, son la vanguardia que está en la lucha por las elecciones, pero hay todo un trabajo ahí social muy importante. Y eso en España hay gente que lo entiende, pero no se No, entiende no. mucho. En el 76, cuando llegó Tita, no estaba todavía muy claro por dónde van los caminos. Una de la labor que había en su momento era la Constitución, que había seguramente muchísimas discusiones. La constitución era la ruptura, era reforma o ruptura. Y eso se decide no en un debate teórico, se decide con el resultado de las elecciones del 15 de junio de 1977. Vale, El último intento de reforma, que además acaba de morir el que fue el ponente de la ley de reforma, que era el Araquiri de las Cortes franquistas, que era un joven catedrático de Derecho del Trabajo, Fernando Suárez, ambicioso y buen orador, y ese es el que hace el discurso. Entonces, ya con Suárez, con Adolfo, es que, bueno, sabes que esos son apellidos como Schmidt, es nombrar a Adolfo Suárez, que no había hecho la guerra, que era un joven, ha hecho carrera en el movimiento, con uno que falleció en un accidente de automóvil, que era Herrero Tejedor, que era uno de los que trataban de renovar aquello, y nadie lo valoraba. Había estado en televisión, era simpático y tal, pero él, que había sido del movimiento y de la Falange sí. sin creérselo, y había estado cerca del Opus Dei y también sin creérselo, cuando vio, empezó a vivir la democracia, se lo creyó y se la jugó, ¿no? Entonces, el 76, 77 estábamos todavía en eso, en reforma, ruptura, es decir, el régimen, aquello que decía Franco, está todo atado y bien atado, o se producía la ruptura. Y la ruptura se decide con el resultado de las elecciones del 15 de junio y sobre todo con un acuerdo con la Constitución, con UCD, que es una fusión hecha por arriba, en la que hay jóvenes, ya no gente que había hecho la guerra, pero que venía de los azules que llamábamos, Sí, de Falange, de Movimiento y tal, con grupos que llegaban pues desde núcleos liberales, algún núcleo autodenominado socialdemócrata, con gente así. Y UCD, que ahora dice el PP que lo ha heredado, pero la ha heredado a los hijos de los franquistas, o sea, es otro mundo. Entonces, ahí hay dos sorpresas. Todos los servicios de inteligencia y las fundaciones nos decían, yo me acuerdo de franceses, estadounidenses, británicos, tal, todos, decían, no, esto va a ser como Italia al 45 y Francia al 45, un gran partido comunista y una gran democracia cristiana. ujú. Decíamos, no, no, aquí en la vida hay que hacer un esfuerzo no solo de imaginación, sino de conocimiento de la realidad. Esto no es el 45.
Y entonces la gran sorpresa fue, por una parte, que UCD desplaza Fraga, Laureano López Rodó, Federico Silva Muñoz, eran 7. No sacaron, ellos esperaban salir mucho mejor. Y luego el Partido Comunista, pues no, que el Partido Socialista se afirma como la gran fuerza de la izquierda. Mm. Ahí yo creo que de las personas que hizo un trabajo no de conspiración, sino un trabajo de cuadros, de preparación y tal, Dieter fue muy activo. Hablé con Charles Powell. Charles Powell Mm. es un historiador y me Sí, explicó que había un plan alemán. Y yo dije, ¿un plan alemán? ¿Cómo puede haber un plan alemán? Pero lo defiende mucho. Entonces, parece ser que sí que había grandes intereses desde Alemania, pero ya antes, ya mucho antes del 76, para formar un ideal socialdemócrata en España. O sea, o apoyar o buscar amigos o organizaciones hermanas que se podrían encontrar para colaborar. ¿Por qué no se hizo lo mismo que en Italia o en Francia? voy a dar una razón evidente. Sí, Es que la guerra mundial se acabó. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos liberaron Europa. sí. Claro, porque claro, De Gaulle hizo el discurso y está muy bien, y la resistance y tal. Pero si no hubieran desembarcado en Normandía los americanos, ya habría- Mm. en Italia, como me decía un gran sindicalista Pagani, uno que era secretario de los metalúrgicos, decía, somos el único país ganado y perdido la guerra al mismo tiempo. Sí. Alemania no. Alemania se tragó, diríamos, la copa amarga hasta el final. Era una de las cosas que decíamos a muchos de los observadores, no solo intelectuales, sino que no entendían que España había vivido una profunda transformación política y socioeconómica y habían pasado 40 años. Mm. Claro, entonces en la vida y en la historia tú no puedes hacer transposiciones mecánicas. El Partido Socialista no era el favorito. Entonces, tú me preguntas o dices esto, bueno, el partido no existía. O sea, el partido había grupos pequeños, es que te jugabas el tipo y la cárcel por montar una reunión clandestina. La primera vez que me detuvieron fue en el 76, por estar con una reunión clandestina de sindicalistas, ¿no? No. Entonces, había tres corrientes. Una, los que tenían las siglas, que eran Rodolfo Llopis y Pascual Tomás, que estaban en Toulouse. La tesis era, habían mantenido las banderas y habían sobrevivido a la guerra mundial y habían resistido al franquismo, pero claro, el tiempo pasa. Entonces, bueno, pues es que no te podías apuntar a un partido. Uno de los grandes éxitos de un partido que no era fuerte antes de la guerra civil, que fue el Partido Comunista, es que el Partido Comunista, sobre todo, pues se quedó con la aureola de la resistencia y tal, y más tenía una disciplina mucho mayor, y luego alguna gente, por ejemplo, que hizo un trabajo importante, entre ellos Jorge Semprún, no sé si te suena. Sí, No, no, entonces había, por un lado, Tierno Galván, sí, con sobre todo un grupo de profesores universitarios y que tuvo una influencia importante, el Partido Socialista, que además se llamaba inicialmente el Partido Socialista del Interior. sí. Y luego, cuando empieza la Junta Democrática, Carrillo, que lo que quería era conectar con el PSOE, porque Carrillo viene del socialismo histórico. Carrillo es el hijo de Venceslao Carrillo, que era uno de los viejos, bueno, caciques, o era uno de los viejos luchadores asturianos del PSOE y de la UGT. Y entonces Carrillo, el año 36, era el secretario general de las Juventudes Socialistas. Ah, de acuerdo. Vale, sí, Y se pasa con Fernando Claudín, que era comunista. A Fernando Claudín y a Semprún les echa Carrillo en el 64 en el Congreso de Praga. Entonces, Carrillo lo que hace es, con la Juventud Socialista Unificada, se pasa al Partido Comunista. ujú. El padre de Carrillo, Wenceslao Carrillo, que también en el exilio, ese, cuando su hijo hace eso,
escribe una carta a Stalin, una carta abierta, diciendo, le escribo a usted porque es el jefe de mi hijo. Claro, o sea, es que todo esto tiene mucha historia. Pero Sí, sí. vamos, volviendo a la situación, entonces pasa a ser el Partido Socialista Popular, porque lo que quería Carrillo era que estuviera el PSOE. Claro. Luego está el PSOE histórico, que es la gran operación de lo que se llama el Pacto del Betis. ¿Sabes lo que es? Los vascos con los sevillanos. Yo estaba con el tercer grupo, que tú que vives en Cataluña, que era Convergencia Socialista de Madrid con Convergencia Socialista de Cataluña, Ajá. claro, con Joan Raventós, y Sí. así, con Raimon Obiols, con Ernest Lluch, es decir, Vale, sí. claro, había una serie de núcleos que estaban en diversas autonomías. Lo más importante es que cambiamos la historia de España porque Cataluña pasa de ser anarquista como Sí, peso político sindical, pasa a ser socialista. sí, sí. Claro. Entonces, ese es el gran cambio. Entonces, ese proceso se consolida en la primavera del 77 y ahí Fernando Claudín, en mi caso, porque yo fui el secretario de la Federación de Partidos Socialistas, el que se quedó con el muerto, pero vamos, esto yo que llevábamos trabajando juntos, mi despacho y tal, pero peleándonos con Felipe y Alfonso y demás, era el Pacto del Betis, que es el que en Suresnes cambia la historia del Partido Socialista, De acuerdo. que es Nicolás Redondo, le ofrecen la secretaría del partido y dice que no. Y entonces esto entra como una solución de compromiso, empieza Felipe. Hostias. Entonces es ahí cuando ya se convocan las elecciones, hacemos el pacto que supone la integración pues de Convergencia Socialista de Madrid y de otras de menor entidad y sobre todo el pacto que lleva al nacimiento del Partido de los Socialistas de Cataluña. Y eso es absolutamente decisivo. Y Dieter era una persona en eso que Dieter tenía la sensibilidad. Él no trataba de pasar la consigna, ni de mandar, ni decir estos españoles que no entienden y tal, no, no. Él era un tipo que te podía derrotar hablando porque era muy parlanchín y tal, pero él tenía una idea fija y yo creo que lo más importante que hizo y lo que era tratar siempre de formar gente y sobre todo de abrir posibilidades para que nos entendiéramos entre nosotros. Eso yo creo que es su gran valor. Enrique, una pregunta muy Sí. simple. ¿Cuál era el rol del SPD en todos estos movimientos? El SPD tuvo una buena asesoría porque Dieter era una persona ligada a Willy Brandt. Sí, El SPD, Willy Brandt, sabes que vivía la situación española como un tema sí. muy personal. Vivió En, la guerra civil en Barcelona. en Barcelona, cuando Sí. se Él cargaron. es de, Oh, pero él es de la generación, claro, él es de la generación que vive eso, vamos, y vive la tragedia europea y que empieza en España. Y Willy Brandt lo vivió muy, muy directamente. Lo que pasa es que en ese momento había no una, había una lucha que era por conquistar la representación del socialismo. Y yo ahí creo que hay que rendir homenaje a la finura política, sobre todo de Felipe y Alfonso, por una razón, porque había un peso en la época del eurocomunismo y tal, un peso muy importante y una relación muy, muy intensa entre Mitterrand, sí, Mario Suárez y Carrillo. Bueno, que eran gente un poco del mismo. Es que Carrillo siempre, Carrillo, eso no se suele decir, tiene siempre el tema ese de que cuando el Partido Comunista entró, vamos, en crisis absoluta de tal, dijo, aquí esto ya no tiene sentido, hay que volver al Partido Socialista. Pero es que eso no podía hacerlo él, porque había sido. ya, Claro. Entonces, hay un libro de unas conversaciones de Helmut Schmidt sí. con uno que yo conocí que era un intelectual, un profesor judío del SPD. Max Diamant, No, Diamant también le conocí yo. sí, pero no. Diamant estuvo también por aquí.
Diamant era un personaje también curioso, pero Sí, no, es que hay uno que hace un libro de entrevista con Helmut Schmidt. Y, y Helmut Schmidt, estoy hablando, claro, del momento de la transición del SPD, él era canciller. Y cuenta una cosa muy curiosa, dice, nosotros, claro, y decía, es que estábamos con estos, dice, con estos revolucionarios portugueses, estos militares sí, sí. con extraños uniformes, de tal, Mm. de opereta, dice, y fuimos a Madrid y ahí estaba Juan Carlos, decía que era Gute Kerl, ¿no? Guter Kerl, sí. Gute Kerl, y hablaba, sí, pero mucho cuidado. Sí, Entonces, Juan Carlos consigue, porque Arias Navarro no quería en ese momento, consigue que recibir a Felipe. bien. Entonces dice, para nosotros, y lo dice Helmut Schmidt, que era en eso muy claro, ¿no? Mm. Para nosotros era muy importante no encontrarnos con una situación parecida a la portuguesa, de una revolución que era romántica y que era una cosa como llevada por los militares y sobre todo con los comunistas detrás. Que claro, eso al final Suárez es el que lo pudo reorientar. Pero en principio yo creo que el SPD no trató de tener un gran protagonismo y de hacer un trabajo. Eso sí, que Willy Brandt optara por la dirección renovada del partido fue muy importante. Ahí hay un trío muy importante, que son Willy Brandt, Sí, Bruno Kreisky bien. Buenas y palmas. Iola Falma. Esos son muy importantes. Y luego no olvides Sí. también, que eso yo no lo tengo muy estudiado, porque también empezaron a ser activos los del SD, la DDR. También trataron de hacer algo. Ahí no tengo suficiente material. No sé si lo has estudiado algo eso. No, esto lo oigo la primera vez que el SD tenía un cierto interés Sí, en sí. una España democrática. Sí, 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 sí. Bueno, tenían mucho interés en que, no en una España democrática, tenían interés. A mí me invitaron, que además había uno, no me acuerdo, el secretario de la embajada, te ponían una radio por si te escuchaban con micrófonos y tal, no sé qué. Y, Bien, tal. Y a mí me invitaron, yo cuando muere Franco, fíjate, te sí. hablo, me habían invitado a, a visitar la DDA. O sea, yo estuve en Weimar. En Weimar, fíjate, en Weimar me encontré, y luego fuimos amigos, me encontré con Egon Bahr. Qué bien. Claro, no le pude saludar, pero luego sí, luego con la pipa, tal, con Egon Bahr. Luego, por ejemplo, Wisniewski también. Benwisch. ¿Eh? Benwisch, le llamaban Benwisch porque tenía buenas relaciones al Medio Oriente. Ah, sí, sí, sí. Hay una pasión siria muy importante. Sí. No, esto. Yo creo que el SPD tuvo una actitud de apoyo, pero no de interferir de una manera decisiva. Me comentaste que había un punto de relación. Lo que no se quería tener era el sistema Mitterrand. El sistema Mitterrand no fue el ideal, sino el ideal fue más una socialdemócrata como se conocía en Alemania, en Austria o en Suecia, como No, punto de referencia a donde se quería llevar el Partido Socialista. No el PSOE del exterior con la parte romántica, sino algo que estaba no, no. fundado Con la en la parte realidad. romántica y con la, diríamos, y la parte ya un poco de senil, ¿no? Porque estaba cortado de la realidad. No, pero aparte de la solidaridad alemana, hay toda una intuición en gente como Felipe, bueno, y como otros, como incluso con Nicolás Redondo, con gente de entenderse mucho mejor con los alemanes que con los franceses, que al final te venían dando lecciones y decían, bueno, pues nos seguiréis un poco. La postura alemana fue muy matizada. Y ya la de Kreisky, bueno, pues yo no te digo nada. O sea, Kreisky era, con Kreisky a mí me mandó el partido a explicarles el trabajo de la Constitución a Mallorca, porque él gobernaba desde Palmanova, desde Mallorca. Enrique, ¿el Partido Socialdemócrata os ayudó de alguna manera más que de forma de diálogo y de
seminarios, de Formación de cuadros y tal, y eso es. todo eso. Había una ayuda más práctica ¿Tú qué quieres saber? ¿Si daba dinero? más allá en lo que es en ayudar, en montar un partido al inicio, que todas esas fuerzas estaban en España durante décadas en todos sus trabajos diarios, pero el apoyo fue no solamente daros la mano, sino también en ayudaros a un nivel internacional, sin embargo. Bueno, lo que hubo es una lucha por el reconocimiento internacional. Los debates y las decisiones fueron entre nosotros. Lo que pasa es que lo que Sí, es cierto es que el contar con el reconocimiento internacional tenía mucho valor. O sea, claro. hombre, eso sí. Y eso además, yo creo que en el caso de Felipe, que él empieza a ser secretario general del partido como una solución de compromiso, diríamos, entre los no caciques, es todo el pacto del Betis, ¿no? Entre la gente pues, vasca, sevillana, asturiana y tal. Madrid tenía menos peso. Es un acuerdo que se hace entre, entre españoles. Lo que pasa es que sí creo que concretamente, estos tres que he mencionado, y Sí. especialmente Brandt, ahí hay una intuición, incluso dice, no sé si lo dijo él mismo, Brandt, para él contaba mucho el recuerdo de un compañero que era un poco como Felipe, que lo había vivido en la guerra. Ah, No, no, ahí hay una relación. Yo te lo digo, por ejemplo, yo sí, recuerdo que estábamos en una reunión de la Internacional Socialista en Lima, sí. el año 1986, cuando Felipe gana las segundas elecciones, cuando el PSOE gana las segundas elecciones, y me acuerdo, que además en un ambiente tremendo y tal, porque había habido la matanza del Urigancho y tal, que Willy Brandt lo anuncia al Congreso de la Internacional con lágrimas en los ojos, de emoción, diciendo, ha ganado por segunda vez. No, se sabía también en Alemania que Willy Brandt le tenía mucho cariño a Felipe y me recuerdo que estuvo una vez en Wiesbaden. Había una elección importante en Alemania y Willy Brandt, Helmut Schmidt, Hans Matthofer, todos estos invitaron a todos los presidentes socialistas, Sí, socialdemócratas sí, para defender Hessen. Estaba a punto de perder el SPD. Se trataba que se podía perder en el Bundesrat, en la segunda sí. cámara alemana, que podían los cristianos-demócratas tener 2/3 y podrían sabotear todo el trabajo político Fíjate lo de España ahora. del Bundestag. Bueno, Fíjate lo de España ahora. sí, hostia. Esto tiene que haber sido en el 81 porque fue antes de que ganara las elecciones Felipe. Y se vio ahí a Willy Brandt con Felipe y se vio que era como algo muy intenso, Sí. una relación de amistad Paterno-filial. profunda, de amistad profunda. Sí, Eso, sí, de eso me sí. recuerdo. Yo ¿Sabes lo que dijo Felipe el día del funeral de Willy Brandt? ya Que no, además hay muchos alemanes que lo saben. no, yo no. Dijo, dijo una cosa. Felipe fue y dijo, estuvo de rodillas siempre frente al nazismo y se puso de rodillas frente a las víctimas. Acuérdate de Varsovia, Sí, del gueto. sí, Es una frase que define la relación que tenía. Es una frase muy bella, ¿eh? A mí me la ha recordado, por ejemplo, Martin Schulz, ¿sabes quién es, no? sí, el presidente de la Fundación Friedrich Ebert actual. Pues eso, sí, que fue mi sucesor y yo, También un artista de la vida. Pero fíjate qué frase más bella. Esa se la sabían de memoria muchos alemanes y además me parece muy bien. Es que es la mejor definición que yo he visto de Willy Brandt. le dieron el premio Nobel y tiene su razón. O sea, es la otra Alemania. Willy Brandt fue exactamente lo contrario de que se conoció a los alemanes. Y bueno, esto es una batalla que todavía hay que lucharla en todos los países porque la democracia es algo muy frágil, muy frágil. La democracia es un estado, diríamos, no de inquietud permanente, pero la democracia es frágil porque es creativa. O sea,
Ya sabes que había un humorista italiano, Pitti Grilli, que definía perfectamente lo que es una dictadura. Dice, es que todo lo que no está prohibido es obligatorio. Sí, eso lo dijo mi padre. También, Sí, fíjate, cuando pues, él salió, no tenía ni 20 años y se largó de Berlín Oriental a dirección a Wiesbaden y dijo, was nicht absolut erlaubt war, war verboten. O sea, ya, Raúl, ya, ya, lo ya, que no genau. estaba permitido estaba prohibido. En fin, Así es. Enrique, un gran placer. Tengo que aprender mucha historia española sí, y creo que la puedo aprender de ti. sí, sí, bueno, yo, Y tenemos que hablar mucho de ello porque lo que vemos en muchos países actualmente en el mundo, la defensa de la democracia no es fácil, hay que defenderla y necesitamos la memoria. Enrique, muchas gracias. nada, a ti. Nos despedimos Bueno, y nos vemos en breve, espero. venga, de acuerdo. Alles Gute. Vale, escucha, hasta pronto. Ya, hasta pronto.